Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a difundir relatos como este, que pueden tocar el corazón de alguien. Ahora, déjame contarte cómo sucedió todo ese día en que la vida de Josefa dio un giro que nunca olvidó. Era una mañana calurosa en León, más de 30 años después de haber dejado aquella casa de adobe en las montañas de Guanajuato. Josefa ya era conocida como Doña Chefa, por quienes frecuentaban su pequeña oficina de arquitectura popular. Se despertó temprano, como siempre, preparó el café en la cocina improvisada de la oficina y abrió la puerta para dejar entrar el aire fresco. Ese día había quedado en visitar una comunidad necesitada para ver el terreno de una nueva casa que ayudaría a construir. Mientras guardaba los papeles dentro de una carpeta ya bastante desgastada por el tiempo, Josefa pensaba en su madre, Josefina, que a esa altura ya no estaba viva, pero parecía presente en cada proyecto. Dolía recordar todo lo que habían pasado, pero ella siempre decía que recordar era necesario para no repetir. Respiró hondo, tomó la llave del coche y salió, cruzando el portón bajo pintado de azul claro. Era temprano, pero el barrio ya estaba despierto. Vecinos barriendo la acera, niños corriendo tras una pelota. En el camino, Josefa se detuvo en una pequeña panadería de esquina. Siempre hacía eso. Compraba algunos panes dulces para compartir con las familias que visitaba. Pensaba que ofrecer un café, un trozo de pastel, creaba una conversación más humana. Mientras esperaba el cambio, miró por la ventana y vio a un hombre sentado en la acera, medio encorvado, sosteniendo una gorra gastada en el regazo. Algo en su postura le recordó a Severino, su padre. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pagó los panes, respiró profundo otra vez y se fue. El hombre levantó el rostro. Claramente era un migrante o alguien que había venido a probar suerte y no encontró nada. Josefa dudó, pero no se detuvo. Dentro del coche acomodó el espejo retrovisor y vio al hombre hacerse más pequeño a medida que se alejaba. Apretó el volante con fuerza. Sabía que no podía salvar a todos, pero también sabía que ignorar era una forma de volverse como quien prometió no ser. Cuando llegó a la comunidad, un grupo de mujeres ya la esperaba a la sombra de un muro medio caído. Eran madres solteras, abuelas criando nietos, todas soñando con una casa más firme que las paredes de bloques improvisados donde vivían. Josefa estacionó, bajó despacio, abrió la cajuela y sacó una bolsa con los panes y un pote de café caliente. Sonrió para ellas, aunque sentía el corazón apretado por el recuerdo del hombre en la acera. Josefa sabía que cada mujer allí llevaba una historia que no cabía en una mañana de visita. Pero, aún así, se sentaba en el suelo de tierra batida, sacaba los papeles de la carpeta y empezaba a escuchar. Así lo hacía. Primero, escuchaba, luego dibujaba. Ese día fue doña Irma quien se acercó primero. Madre de 3, vivía en un barraco de madera que se inundaba cada vez que llovía. Mientras sostenía una taza de café humeante, Irma contó que la noche anterior la torrente había llevado la mitad de las tejas que ella misma había clavado con ayuda de un vecino. Josefa anotaba todo. Paraba, miraba a los ojos y preguntaba detalles. ¿Cuántas personas dormían allí? Si había electricidad, si los niños tenían dónde hacer la tarea. Mientras escuchaba, Josefa recordaba el día en que ella y su madre huyeron de casa. Fue una noche de tormenta. Todavía podía sentir el olor a tierra mojada mezclado con el miedo. A veces, cuando llovía muy fuerte, tenía la impresión de escuchar la voz del padre gritando en el patio. Pero pronto volvía al presente. Esas mujeres la necesitaban entera allí. Por eso, cuando Irma terminó de hablar, Josefa se levantó, alisó la falda larga que usaba como uniforme de trabajo de campo y dijo que
En una semana volvería con el boceto de un plano que se ajustara al presupuesto de la asociación. Alrededor, otras mujeres esperaban su turno, sosteniendo niños en brazos, algunas abrazadas a cuadernos escolares, otras trayendo fotos arrugadas de las paredes que soñaban tener de ladrillo. Josefa repartía los panes, servía café en vasos plásticos que llevaba en la cajuela. Mientras tanto, escuchaba cada detalle que podía. Sabía que construir una casa no era solo levantar paredes, era dar una oportunidad de futuro. Mientras anotaba nombres y medidas en un cuaderno forrado con cinta adhesiva, el mismo escalofrío por el hombre en la acera volvía de vez en cuando. Se preguntaba si él también tenía a alguien que cuidara de él. En medio de esa pequeña fila improvisada, una niña de unos 10 años se acercó. Traía en brazos un gato flaco y miraba a Josefa como quien no entendía bien lo que estaba pasando. La madre, una mujer delgada, con camiseta ancha, pidió disculpas por su hija. Explicó que la niña se había quedado curiosa. Josefa se agachó, apartó la carpeta a un lado y preguntó su nombre. «Luz María», respondió bajito, abrazando al gato con fuerza. Josefa sonrió, tomó un trozo de pan dulce, lo partió a la mitad y se lo ofreció. La niña primero miró a su madre, que asintió con la cabeza y entonces aceptó. En ese instante, Josefa vio en ella un reflejo de lo que ella misma había sido. Una niña callada, acorralada, sosteniendo algo, en este caso el gato, como si fuera su único refugio. Fue imposible no recordar el cuaderno que escondió debajo del colchón, que fue rasgado y quemado en el patio mientras ella miraba desde la puerta de la habitación sin poder hacer nada. Josefa pasó la mano por el cabello de Luz María, desordenándolo un poco, y se prometió a sí misma que si dependía de ella, esa niña tendría dónde dibujar sus sueños, sin miedo a que nadie rompiera sus hojas. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las casas de bloques, Josefa sintió el cansancio llegar. Ya era el final de la tarde y aún tenía que conducir de regreso al barrio, organizar los papeles, programar otra visita para el fin de semana. Mientras guardaba los vasos plásticos y doblaba la toalla que siempre llevaba para servir el refrigerio, notó que Luz María no se había movido del lugar. La niña sostenía firme al gato, pero miraba a Josefa como si quisiera decir algo más. Antes de irse, Josefa se agachó una vez más. «¿Prometes que volverás, doña Chefa?», preguntó Luz María, con la voz tan baja que apenas se oyó. Josefa sonrió, le acarició el rostro y dijo que sí. Y en ese instante se dio cuenta de que ese tipo de promesas era lo que mantenía su corazón firme, incluso tantos años después de haber huido para salvar su propia vida. De vuelta al coche, Josefa guardó la bolsa vacía en el asiento trasero y miró por el retrovisor una última vez. Vio a Luz María corriendo para alcanzar a su madre, con el gato aún apretado en los brazos. Suspiró. La imagen de la niña se quedó pegada en su mente durante todo el camino de regreso. El tráfico pesado de la ciudad parecía no tener fin, pero dentro de la cabeza de Josefa solo pasaban recuerdos. El padre golpeando la puerta con fuerza, la madre llorando bajito en la cocina, el olor de la estufa de leña mezclado con el miedo que tardó años en salir del pecho. Mientras esperaba que el semáforo se pusiera verde, Josefa tomó el celular para ver los mensajes. Había algunas notificaciones del despacho, plazos, presupuestos, papeles para firmar, pero dejó el aparato a un lado. A veces sentía culpa por no poder separar a la mujer profesional de la mujer que aún quería abrazar cada herida abierta del pasado. Sabía que no podía resolver todo en un solo día, pero tenía la certeza de una cosa: nadie nunca le había prometido que volvería, y ella quería ser esa persona para Luz María y para las otras niñas. Cuando llegó a casa, ya pasaban las 8 de la noche. La puerta de metal hizo ruido cuando Josefa la empujó con «Cuidado para no despertar a los vecinos».
Dentro de casa todo era simple, pero ordenado como a ella le gustaba. Plantas en el balcón, fotos de graduación en marcos de madera, el olor a café que todavía parecía habitar en las paredes. Tiró la bolsa sobre el sofá, se quitó los zapatos y respiró profundo, mirando un portarretratos que estaba en la estantería. Una foto antigua de ella con Pablo, aún jóvenes, sonriendo frente al primer proyecto que construyeron juntos. Se sentó en la mesa de la cocina y abrió la carpeta con los papeles del día. Allí estaban anotaciones, nombres, medidas, bocetos de sueños que cabían en pocos metros cuadrados. Mientras pasaba el dedo sobre las líneas trazadas a lápiz, Josefa recordaba cada rostro. Pensaba en qué podría hacer diferente, en cómo convencer a los proveedores para que donaran materiales, en cómo conseguir más apoyo del gobierno municipal, que siempre prometía ayuda, pero en la práctica solo aparecía para la foto de inauguración. Después de 1900, algunas horas el hambre se hizo sentir. Josefa abrió la nevera y tomó un resto de sopa que guardaba en un frasco de vidrio. Mientras calentaba en la estufa, miró por la ventana y vio la calle oscura, silenciosa, solo una luz amarilla de farol iluminando la puerta. Pensó en el hombre de la acera, el que vio por la mañana en la panadería. ¿Seguiría allí? ¿Habría comido algo? Esas preguntas volvían siempre. Era como si una parte de ella todavía fuera esa niña que necesitaba salvar a todos para sentirse entera. Con el tazón de sopa caliente en la mano, se sentó de nuevo a la mesa, pero ni tocó la comida. Abrió el cuaderno de anotaciones y comenzó a garabatear planos, cuentas, bocetos de posibles soluciones. Así encontraba la paz, dibujando salidas para problemas que parecían imposibles. Mientras tanto, afuera, la noche avanzaba, y Josefa sentía dentro de sí una mezcla de cansancio y esperanza. Una esperanza testaruda, que venía desde ese primer cuaderno escondido bajo el colchón, que nadie más pudo quemar. Después de algunas cucharadas, Josefa volvió a guardar el resto en la nevera. Nunca le gustó desperdiciar nada, quizá porque sabía bien el valor de cada pedazo de comida. En la infancia, recordaba cómo su madre repartía un puñado de frijoles entre 4 platos, fingiendo que no tenía hambre. Ese recuerdo, por más doloroso que fuera, le daba fuerza. Era una forma de recordar que sobrevivieron. Y ahora, cada casa que ayudaba a levantar era una manera de agradecer por eso. La noche siguió silenciosa. Josefa cerró las puertas, apagó las luces de la sala y se quedó unos minutos apoyada en el marco de la puerta del cuarto. Miró a su alrededor, la cama arreglada, el escritorio lleno de papeles, la lámpara con pantalla torcida que Pablo trajo de una feria de artesanía años atrás. Suspiró. Pablo estaba de viaje, presentando un proyecto en otra ciudad. Cuando él no estaba, el silencio parecía más grande, pero también traía recuerdos que ayudaban a no olvidar de dónde venía. Antes de acostarse, Josefa abrió el cajón del escritorio y sacó un cuaderno viejo. No era el original, ese su padre lo había quemado, pero era una réplica, hecha por ella misma años después. Tapa simple, hojas amarillentas por el tiempo. Dentro guardaba bocetos de los primeros proyectos, recortes de revistas, dibujos a lápiz de colores garabateados cuando aún era estudiante. Pasó las páginas con cuidado, sintiendo cada trazo como si fuera un pedazo del pasado que necesitaba quedar allí. Sentada en el borde de la cama, Josefa recordó el día en que entró a la universidad por primera vez. Todavía sentía en la piel el miedo de no pertenecer a ese lugar. Recordaba cómo las manos le temblaban cuando mostró su primer trabajo al profesor. Pero también recordaba el orgullo de su madre, que nunca dejó de creer, incluso cuando todo decía que era imposible. Josefina, con las manos callosas de tanto lavar ropa para afuera, fue la primera en decir que la hija tenía que estudiar, costara lo que costara. El reloj marcaba casi medianoche cuando Josefa se acostó.
El cuaderno quedó allí, abierto, junto a la almohada. Afuera, el viento golpeaba la ventana, trayendo el olor de la calle mojada. Josefa cerró los ojos, pero la cabeza no se apagaba. La imagen de Luz María con el gato en brazos se mezclaba con el rostro de su propia madre, con la figura del hombre sentado en la acera, con el sonido de la puerta golpeando fuerte aquella noche de huida. Todo se mezclaba, pero en el fondo era la misma historia: sobrevivir y cuidar. El sueño llegó poco a poco, pesado, como siempre después de un día de visitas. Josefa sabía que al día siguiente todo empezaba de nuevo. Más reuniones, más familias, más papeles para firmar. Pero aunque cansada, era ese ciclo el que daba sentido a todo. Si le preguntaran por qué hacía todo eso, tal vez no sabría explicar bien. No era por caridad ni por obligación. Era por memoria, por promesa, por una deuda silenciosa que sentía tener con la niña que fue. Como a las 3 de la madrugada, Josefa se despertó con un ruido que venía del patio. El corazón se aceleró, como siempre cuando algún sonido la hacía recordar los gritos del padre. Pero pronto se dio cuenta que solo era una rama golpeando la puerta de metal. Se levantó, fue a la cocina, bebió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana. El viento aún soplaba, moviendo las hojas de las plantas que ella misma plantó para esconder un poco la calle. Allí, en ese patio, Josefa sentía que había logrado construir un refugio que nadie más podía invadir. De vuelta a la cama, intentó dormirse de nuevo. Antes de cerrar los ojos, miró el cuaderno abierto junto a la almohada. Pasó la mano por la tapa, como quien hace una caricia. Pensó en la promesa hecha a Luz María y sin darse cuenta, susurró sola en el cuarto oscuro: vuelvo. Era más que una frase, era una certeza. Mientras respiraba hondo, Josefa entendió que cada casa levantada, cada visita, cada promesa cumplida, era también una forma de no dejar que Severino, su padre, ganara al final. A la mañana siguiente, Josefa se despertó incluso antes de que sonara el despertador. Siempre era así cuando tenía algo importante que resolver. Se levantó despacio, abrió la ventana del cuarto y dejó entrar el aire fresco. El patio estaba húmedo por la llovizna de la madrugada. Mientras preparaba el café, encendió la radio vieja que estaba en la cocina. Le gustaba escuchar voces, noticias, cualquier sonido que le recordara que el mundo allá afuera seguía girando, independientemente del peso que llevaba por dentro. Con la taza en la mano, Josefa se sentó a la mesa y volvió a abrir la carpeta con los papeles del día anterior. Separó algunas anotaciones de Irma, hizo cálculos rápidos en un bloc y anotó en el margen una lista de materiales que quizás podría conseguir con descuento. Sabía que tendría que llamar a algunos proveedores que ya estaban cansados de escuchar pedidos de donación, pero también sabía que nadie tenía el valor de decir no cuando ella contaba la historia entera, sin adornos, tal como le gustaba hacerlo. Después del café, organizó la bolsa, se recogió el cabello en un moño rápido y revisó que todo estuviera dentro del coche: cinta métrica, carpeta, termo de café, algunos panes dulces, bloc de notas. Siempre llevaba esos objetos, como si fuera un pequeño taller ambulante. Antes de salir, pasó por el patio, regó las plantas suavemente, ajustó el seguro del portón y echó una mirada rápida a la calle, como quien busca confirmar que el día empezaría en paz. En el camino al depósito de materiales, Josefa pensaba en cómo iba a abordar al dueño, don Armando, un hombre de voz gruesa y manera seca, pero que siempre terminaba cediendo algún saco de cemento, unas tejas, unos ladrillos. Mientras conducía, ensayaba mentalmente qué iba a decir, cómo contar la historia de Irma y las otras mujeres. No le gustaba pedir limosna, pero aprendió que pedir ayuda no era vergüenza. Vergüenza era callar ante quien necesitaba un techo para no mojar la cuna del hijo.
Llegó al depósito poco después de las 9. El patio era grande, lleno de montones de arena, pilas de bloques apilados y un olor a polvo mezclado con cemento fresco. Josefa respiró profundo antes de abrir la puerta del coche. Fue recibida por el ruido de una montacargas y por un empleado que la reconoció desde lejos. Le sonrió discretamente y le indicó hacia la oficina de vidrio en la esquina. Josefa acomodó la carpeta bajo el brazo, saludó con la mano y se dirigió al edificio. Adentro, don Armando estaba sentado detrás de un escritorio pesado, rodeado de hojas de cálculo y tazas de café olvidadas. Cuando vio a Josefa, frunció el ceño, pero pronto relajó el rostro con una media sonrisa. Sabía que ella no venía a charlar. Josefa tomó una silla, sacó los planos doblados de la carpeta y antes de comenzar a hablar, respiró profundo. Contó sobre Irma, sus hijos, el techo que voló con la lluvia, la niña Luz María que sostenía al gato como si fuera todo lo que tenía. Mientras hablaba, observaba las reacciones de don Armando. Sabía que le gustaba hacerse el duro, pero tenía el corazón blando cuando se trataba de niños. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando. Don Armando se rascó la cabeza, bufó, movió un bolígrafo sobre la mesa. Luego se levantó sin decir nada, abrió una hoja de cálculo en una carpeta y garabateó algunos números. Dijo que no podía donar todo, pero liberaría lo suficiente para levantarlas en paredes y el techo de Irma. Josefa sonrió, le apretó la mano con fuerza y agradeció, prometiendo que volvería para mostrar fotos de la obra terminada. De vuelta en el coche, sentada tras el volante, Josefa sintió el alivio de quien gana aire para algunos pasos más, pero también sabía que faltaba mucho: puertas, ventanas, instalación eléctrica y más familias en la fila de espera. Antes de arrancar el coche, apoyó la frente en el volante y se quedó unos segundos allí, respirando profundo. Recordó las palabras de su madre, repetidas tantas veces: «Nunca te canses de hacer el bien, hija». Y allí, dentro del coche, sola, Josefa repitió eso bajito, como una oración terca que empujaba el día hacia adelante. De camino al barrio, Josefa se detuvo en el semáforo en rojo y observó el movimiento en la calle. Coches tocando bocina, vendedores ambulantes tocando puerta a puerta, niños peleándose por un paquete de snacks en la acera. Todo parecía tan igual y tan diferente de la vida que tuvo de niña. A veces se encontraba pensando cómo habría sido su vida si no hubiera huido aquella noche de tormenta. Tal vez aún estaría en Guanajuato, tal vez ni siquiera estuviera viva, pero prefería no alimentar ese tipo de pensamiento por mucho tiempo. Al llegar al barrio, Josefa decidió pasar por la casa de Irma para dar la noticia. El barraco estaba en un callejón estrecho, rodeado por paredes improvisadas de tablas y lonas plásticas. Tocó palmas en la entrada, anunciando su presencia. Irma apareció de inmediato, sosteniendo un balde con ropa mojada, sorprendida de ver a Josefa tan temprano. Antes de que la mujer preguntara algo, Josefa sonrió y dijo que había conseguido los primeros materiales. Irma se llevó la mano a la boca, como quien contiene un llanto, y agradeció en un susurro casi sin fuerzas. Los hijos de Irma llegaron corriendo al escuchar la conversación. 2 niños y una niña, todos descalzos, con miradas curiosas y cansadas a la vez. Josefa se agachó para hablar con ellos. Les contó que pronto tendrían paredes nuevas, que la lluvia ya no mojaría las camas. Uno de los niños preguntó si podía ayudar a cargar ladrillos cuando llegaran. Josefa sonrió, le revolvió el cabello y dijo que claro, pero que primero tenía que ir bien en la escuela, porque las casas del futuro necesitarían ingenieros como él. Antes de irse, Josefa llevó a Irma a un lado, lejos de los oídos curiosos de los niños. Habló en serio, como hablaba con todas las mujeres que ayudaba. Explicó que construir la casa era solo una parte, que lo más difícil venía después: mantener las cuentas al día,
cuidar la estructura viva, evitar que el techo se cayera de nuevo, aunque fuera en sentido figurado. Irma escuchó callada, asintiendo con la cabeza, sosteniendo el balde como si fuera un escudo. De vuelta en el coche, Josefa miró el reloj. Ya pasaba del mediodía. El sol estaba fuerte, castigando la piel y la mente cansada. Pero no había tiempo para descansar. Aún tenía que pasar por la escuela donde estudiaba Luz María. Se había prometido a sí misma que encontraría la manera de hablar con la directora, entender cómo iba la niña, si necesitaba materiales, uniforme, algo que pudiera dar esperanza de un camino más ligero. Para Josefa, cada detalle de esos era tan importante como el cemento que sostiene una pared. Al llegar a la escuela, una construcción simple pintada de azul y blanco fue recibida por un portero que ya la conocía de vista. Explicó el motivo de la visita, firmó el libro de entrada y esperó unos minutos hasta que la llamaron la directora. La oficina de la directora era pequeña, llena de carteles coloridos y una estantería con libros didácticos apilados. Josefa se sentó, contó sobre Luz María, sobre su madre, sobre el gato flaco que la niña cargaba como si fuera parte de su cuerpo. Preguntó sin rodeos si la niña estaba bien. La directora suspiró, movió los papeles sobre la mesa y confesó que la niña era callada, demasiado reservada para su edad, pero que se destacaba cuando dibujaba. Tenía cuadernos llenos de garabatos, árboles, casas, animales. Josefa sintió un nudo en la garganta, recordando inmediatamente su propio cuaderno quemado. Preguntó si podía ver algún dibujo. La directora abrió una carpeta y mostró hojas amarillentas, con trazos firmes para alguien de solo 10 años. Josefa pasó el dedo sobre un dibujo de una casa con jardín. Se quedó unos segundos allí, callada. Al salir, la directora comentó que Luz María necesitaba más apoyo en casa, pero que era una niña inteligente, curiosa, que preguntaba mucho, pero hablaba poco. Josefa agradeció, se despidió y salió de la escuela con los dibujos en la mente, como si fueran un mensaje directo del pasado. Caminó despacio hasta el coche, abrió la puerta y se quedó parada allí, sosteniendo el volante sin encender el motor. Sabía que no podía adoptar a todas las Luz Marías del mundo, pero podía garantizar que al menos esa tendría papel, lápiz y coraje para soñar. Josefa arrancó el coche, pero se quedó unos segundos mirando el portón de la escuela por el retrovisor. Recordó cuando, aún niña, se sentaba en el último pupitre para no llamar la atención. Solo la maestra la sacaba adelante. Decía que tenía que ver mejor la pizarra, que no podía esconderse. Fue allí donde aprendió que un empujón en la dirección correcta puede cambiarlo todo. Pensar en eso le dio fuerzas para arrancar el coche y seguir a la papelería más cercana. Tenía una idea fija en la cabeza: comprar cuadernos, lápices, gomas para Luz María. En la papelería eligió todo como si lo eligiera para sí misma. Buenos lápices de colores, cuadernos con tapa dura, pegamento, sacapuntas, una caja de lápices grafito que no se rompieran en la primera punta. Mientras pasaba por caja, sostenía todo como quien protege un tesoro. Pagó con tarjeta, aunque sabía que estaba casi en el límite. No importaba. Para ella, dar material para dibujar era más urgente que cualquier factura. Salió de la tienda con las bolsas, pesando en el brazo, pero era un peso bueno, liviano por dentro. De vuelta en el coche, dejó las bolsas en el asiento del copiloto. Encendió el motor y se dirigió a la casa de Luz María. La dirección la había tomado con la directora. El barrio era el mismo donde vivían Irma y otras mujeres. Calles de tierra, casas pegadas unas a otras, perros flacos corriendo tras cualquier ruido. Se detuvo frente a un portón de madera sin pintar. Tocó palmas, como era costumbre. La madre de Luz María atendió, con la misma mirada cansada de quien ha visto más tormentas que días de sol. Josefa explicó rápidamente lo que traía.
Sacó las bolsas del coche y se las entregó a la madre, que las sostuvo sin saber qué decir. Llamó a Luz María, que apareció despacio, con el gato aún en brazos. Cuando vio los cuadernos, los ojos de la niña brillaron, pero se quedó quieta, mirando a su madre como pidiendo permiso. Josefa se agachó, abrió una de las bolsas, mostró los lápices de colores, señaló el cuaderno más bonito y dijo que era suyo, solo suyo. La niña sonrió levemente, una sonrisa tímida pero llena de gratitud. La madre, incómoda, intentó ofrecer un vaso de agua, pero Josefa rechazó, diciendo que tenía que irse. No quería incomodar a nadie, no quería que la mujer se sintiera en deuda. Antes de irse, se agachó otra vez. Miró a los ojos de Luz María y dijo: «Cuando termines este cuaderno, me lo muestras, ¿vale? Yo traeré otro. Pero tú me muestras todo lo que has dibujado». La niña no dijo nada, pero asintió con la cabeza, abrazando los cuadernos contra el pecho, como si fueran lo más importante del mundo. De vuelta en el coche, Josefa encendió la radio para romper el silencio que insistía en pesar dentro del pecho. Sonaba una canción cualquiera, pero ella ni prestaba atención. Conducía despacio por las calles llenas de baches, esquivando charcos, niños corriendo, perros que insistían en cruzar frente a ella. En cada esquina recordaba una parte de su propia historia. Pensaba en su madre, pensaba en Pablo, pensaba en cómo todo eso todavía dolía, pero dolía diferente. Ahora era un dolor que también daba sentido para continuar. Ya cerca de casa, se detuvo en un semáforo y miró hacia el asiento del copiloto. Las bolsas vacías le recordaban que había hecho lo correcto. Un pensamiento rápido cruzó por su cabeza. ¿Y si nadie más hace esto cuando yo ya no esté? Pero pronto espantó ese miedo. Josefa creía que los pequeños gestos creaban cadenas invisibles. Si Luz María creciera, recordando ese cuaderno, quizá algún día haría lo mismo por otro niño. En eso creía, incluso cuando el mundo parecía decir lo contrario. Estacionó el coche en el garaje, ya al final de la tarde. El cielo tenía un color naranja bonito, pero Josefa ni se fijó bien. Entró en casa, dejó la bolsa en el sofá y fue directo al cuarto. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y sacó de nuevo el cuaderno viejo del cajón. Pasó la mano por la tapa, abrió una página garabateada con dibujos de casas. Sonrió sola. En ese instante entendió que cada pared que ayudaba a levantar era una forma de reconstruir, ladrillo a ladrillo, el pedazo de infancia que Severino intentó derribar. Josefa cerró el cuaderno despacio, lo guardó en el cajón y se levantó. Fue a la cocina, encendió la luz débil sobre el fregadero y abrió la nevera. No tenía hambre, pero sabía que necesitaba comer algo. Tomó una rebanada de pan, untó un poco de mantequilla y se quedó ahí, apoyada en el fregadero, masticando despacio. Mientras miraba la puerta entreabierta del patio, pensaba en lo frágil que era todo: la casa, la memoria, las personas. Aún así, estaba en pie. Eso era todo lo que importaba. Después de comer, Josefa lavó los platos, limpió la mesa y apagó la luz. Caminó por la sala, acomodó algunos cojines en el sofá, como si eso fuera necesario para silenciar el torbellino de pensamientos. Tomó el celular, vio algunos mensajes de Pablo diciendo que llegaría al día siguiente. Respondió con un simple «Te amo, vuelve». De pronto, guardó el teléfono en la bolsa y sintió una punzada de nostalgia mezclada con alivio. Sabía que no tenía que enfrentar todo sola, pero en el fondo prefería cargar ciertos pesos callada. Antes de acostarse, pasó por el patio. Se apoyó en la reja del portón y miró la calle vacía. El viento frío de la noche le golpeaba el rostro, recordándole que, incluso ahora, la oscuridad siempre podría volver. Pero allí, en esa casa sencilla, tenía una barrera, recuerdos buenos, paredes levantadas con amor, promesas cumplidas. Suspiró hondo,
Miró el cielo estrellado y murmuró un «gracias» bajito. No sabía a quién exactamente, pero era una forma de soltar el peso acumulado en el pecho. Entró de nuevo, cerró todo con llave y se fue a la habitación. Se puso una camisola de algodón, se sentó al borde de la cama y miró el portarretratos de Pablo y ella, sonriendo frente a la primera casa que construyeron juntos. En esa sonrisa cabía todo lo que habían logrado. Trabajo duro, noches sin dormir, reuniones interminables, pero también abrazos, silencios respetados, amor sin prisa. Era en ese amor que Josefa descansaba la cabeza cuando el resto del mundo parecía derrumbarse. Se acostó despacio, acomodó la almohada y tiró la sábana hasta el pecho. Cerró los ojos, pero la mente seguía insistiendo en volver a Luz María. Pensaba si la niña ya habría abierto el cuaderno, si estaría acostada garabateando alguna casa, algún árbol, algún gato más gordito que el que llevaba. Sonrió sola, imaginando a la pequeña Luz María dibujando sin miedo, sin nadie que rompiera sus hojas. Fue así, sosteniendo esa imagen buena, que Josefa dejó que el sueño llegara despacito. La madrugada avanzó silenciosa. Josefa dormía, pero el cuerpo, acostumbrado a años de alerta, todavía percibía cada sonido de la calle, cada coche que pasaba, cada crujido del viento en las tejas. En algún momento abrió los ojos y vio la habitación sumida en la penumbra. Escuchó el tic-tac del reloj en la pared y sintió una paz extraña. No era ausencia de preocupación, era una tregua, pequeña, pero suficiente para recargar la esperanza de que, al día siguiente, todo podría empezar de nuevo. Cuando sonó el despertador, Josefa despertó antes de abrir los ojos por completo. Sintió el cuerpo pesado, pero la mente firme. Se levantó despacio, abrió la cortina del cuarto y dejó entrar la luz de la mañana. El patio todavía estaba húmedo por el rocío. Las plantas brillaban bajo el sol débil que empezaba a calentar el barrio. Mientras se calzaba las sandalias, respiró profundo. Tenía otra reunión programada, más familias que visitar, más presupuestos que estirar, pero ahora sabía que cada paso, por pequeño que fuera, hacía la diferencia. En la cocina, preparó el café mientras separaba algunos panes en la bolsa. Tomó la carpeta ya gastada, revisó las anotaciones del día, puso todo sobre la mesa. Antes de salir, volvió al cuarto, abrió el cajón y tomó el cuaderno viejo una vez más. Pasó la mano por la tapa, sonrió y lo guardó en la bolsa. Quería llevarlo consigo, como si fuera un amuleto. Al cerrar la puerta, echó una última mirada dentro de la casa. Sabía que cada ladrillo allí era una prueba de que, aunque parezca imposible, siempre hay una salida. Josefa salió de casa cargando la bolsa al hombro y la bolsa de panes en la otra mano. Caminó hasta el portón despacio, comprobó que estaba bien cerrado y miró la calle, que todavía despertaba. El vecino de enfrente barría la acera. Un joven entregaba leche puerta a puerta. Una señora llevaba al nieto de la mano hasta la parada del autobús. Todo parecía tan común, pero para Josefa cada detalle era un recuerdo vivo de que la normalidad también puede construirse, ladrillo a ladrillo, después de tanta ruina. En el coche encendió el motor, pero antes de salir abrió la bolsa y sacó el cuaderno viejo. Pasó algunas páginas, miró garabatos de casas que nunca existieron, dibujos de ventanas enormes, patios llenos de árboles. Cerró el cuaderno despacio y sonrió, pensando que de cierto modo cada casa que ayudaba a levantar era una parte de esos dibujos que nadie logró quemar por completo. Respiró profundo, se puso el cinturón de seguridad y condujo hasta el galpón donde guardaba materiales donados. Al llegar, encontró un grupo de voluntarios esperando. Eran estudiantes de arquitectura, albañiles jubilados, vecinos que tenían tiempo libre, gente que creía en su proyecto porque veían que era real. Josefa bajó del coche.
saludó a cada uno por su nombre, entregó los panes que traía en la bolsa y abrió la puerta del depósito. Entre bloques de cemento, sacos de arena y tejas apiladas, empezó a organizar lo que llevarían al terreno de Irma esa misma semana. Mientras anotaba cantidades, uno de los chicos comentó que faltarían puertas y ventanas. Josefa asintió, ya pensando en a quién podría pedir eso sin recibir un no de inmediato. Para ella, cada no era solo un peldaño más. Sabía que vencer el miedo a pedir ayuda era uno de los mayores aprendizajes que la vida le había dado. No tenía que sentir vergüenza. La vergüenza era aceptar que un niño durmiera en el barro. Eso sí era inaceptable para Josefa. Después de organizar todo, reunió al grupo de voluntarios y explicó el plan. El viernes harían la jornada para levantar las paredes. Dividió tareas, acordó horarios, pidió que nadie faltara. Sabía que esa jornada no era solo una construcción, era una manera de recordar a todos que, cuando la comunidad se une, la soledad no se convierte en agujero. Para ella, era un recordatorio vivo de que nadie tenía que enfrentar monstruos sola, como ella hizo cuando era niña. Antes de irse, uno de los estudiantes preguntó por qué todavía hacía eso, después de tantos años, aún teniendo una vida estable, un despacho respetado, premios, reconocimiento. Josefa guardó silencio por un instante. Luego respondió con sencillez, como quien cuenta una obviedad. Porque un día alguien hizo eso por mí, sin tener obligación ninguna. Y porque, si yo paro, ¿quién continuará? El chico sonrió, bajó la cabeza, entendiendo que esa respuesta no necesitaba discursos bonitos. De regreso, el celular vibró con un mensaje de Pablo diciendo que ya estaba llegando a casa. Josefa sonrió, sintió el pecho calentarse. Pensó en todo lo que habían enfrentado juntos, en cada madrugada despierta planeando cómo levantar otra casa, en cada conversación difícil sobre cuentas apretadas, en cada abrazo silencioso cuando el pasado pesaba más que el cuerpo. Eso era, no necesitaba mucho para seguir, solo a las personas correctas al lado y valor para no olvidar de dónde vino. Estacionó en el garaje, ya con el cielo cambiando de color otra vez. El día parecía empezar y terminar más rápido para quien lleva el mundo dentro del pecho. Josefa entró en casa. Encontró a Pablo apoyado en el fregadero de la cocina, riendo de algo tonto que vio en la televisión. Él abrió los brazos para ella, que dejó la bolsa en el suelo y se sumergió en ese abrazo. Allí recargaba las fuerzas para salir de nuevo al día siguiente, sin miedo a puertas que se cierran o voces que gritan. Después de una cena simple, los dos se sentaron en la veranda, mirando el patio oscurecer. Josefa contó sobre la jornada, sobre Luz María, sobre la casa de Irma. Pablo escuchaba callado, solo apretando su mano de vez en cuando. Cuando ella terminó, él dijo solo: «Sabes que haces más que levantar casas, ¿verdad?» Josefa rió, movió la cabeza como quien no gusta de grandes elogios, pero por dentro sabía que era verdad. Hacía más que levantar paredes, reconstruía pasados, cosía futuros. Cuando se levantaron para entrar, Josefa miró una última vez el patio, respiró profundo y pensó en la niña que fue, en la mujer que se convirtió y en la mujer que aún era todos los días. No tenía respuesta para todos los dolores, pero sabía hacer una promesa simple. Mientras tuviera fuerza, volvería. Volvería para Luz María, para Irma, para cada niño que escondiera un cuaderno debajo del colchón, porque al final esa era su forma de garantizar que nadie nunca más borrara el dibujo de alguien.